Bien, mis hermanos, continuamos entonces con la exposición de nuestra segunda confesión de fe bautista de Londres de 1689. Y hoy vamos a iniciar el capítulo que tiene que ver con la santificación. J.B. Fesko, en su libro La teología y los estándares de Westminster, escribe: para el tiempo en que la asamblea de Westminster se reunió para la redacción de la confesión de fe, se libraba una guerra civil. A menudo se podían escuchar disparos de cañones de fondo durante las a veces acaloradas deliberaciones de la asamblea. De igual manera, en la asamblea también se libraba una guerra durante el trabajo de redacción de la confesión, y una de sus batallas fue contra el antinomianismo. Una definición básica de antinomianismo es la idea de que los creyentes están completamente libres de la ley moral, porque están, según ellos, justificados en Cristo. R.C. Sproul, en su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, nos confirma esto cuando señala: el error principal del antinomianismo es el confundir la justificación con la santificación. Ahora, hermanos, el creyente es declarado por Dios inocente y justo cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe por la acción del Espíritu Santo. Aquel que ha creído entonces es declarado inocente y justo por Dios al depositar su fe en Cristo Jesús. Eso es verdad, es declarado inocente y justo. Pero la condición moral de aquel que recién es traído a los pies de Cristo para salvación está lejos de ser santa y justa. Malinterpretar la declaración legal de justicia que Dios da sobre aquel que ha creído, concluyendo que la ley moral de Dios no tiene ningún papel importante en el cristiano, ni para su conversión, ni para su vida, es el error fundamental de esta falsa enseñanza, el antinomianismo. Al enumerar dentro de la teología del siglo XVII los postulados de aquellos que abrazaban esta falsa enseñanza, es evidente el error que ellos sostenían. Fesko nos hace un resumen de estos postulados. Voy a dar 7 de estos postulados que Fesko nos da sobre lo que en la literatura del siglo XVII se encontraba acerca de este malentendimiento o este error del antinomianismo. ¿Qué pensaban o qué creían los antinomianos? Ellos creían que la principal evidencia de la justificación es el testimonio del Espíritu Santo, no la santificación. Se lo voy a resumir a estos tiempos. Una persona dice: a mí me da testimonio el Espíritu Santo de que yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero usted puede ver que vive una vida de inmoralidad, no importa. Para el antinomiano, la principal evidencia de la justificación es el testimonio del Espíritu Santo. Pero la principal evidencia de que alguien ha sido justificado, lo que es visible a nuestros ojos, es su vida de santidad. Para los antinomianos, la fe no era la condición de la justificación, sino una consecuencia de ellos. O sea, ellos son de aquellos que creen que el hombre tiene la capacidad por sí mismo de ser un ser moral que a través de sus obras se gana la salvación. Arminianos en su convicción. Los antinomianos también pensaban que el pecador no es preparado por la ley para señalarle la gracia. Y esto es algo que es contrario a lo que vemos en la palabra del Señor. ¿Cómo una persona viene y abraza las buenas nuevas de salvación si primero no entiende cuál es su condición? Y su condición, la condición de todas las personas que no han venido a Cristo, es que a través de la ley moral de Dios se les muestre su condición de pecadores.
Las personas tienen que entender que por más de que sean buena gente y vayan por allí afuera tratando de hacer el bien, según la palabra del Señor, si no han venido a Cristo, están en una condición de pecado. ¿Y cómo se muestra eso? Sino a través de la predicación de la ley, en el sentido de señalar la condición, para entonces señalarle el camino de salvación que es Cristo. También ellos creían que Cristo no solo va renovando al pecador caído que ahora ha creído, sino que lo ha alcanzado por completo ya. O sea, ellos creían que básicamente cuando alguien expresaba tener fe en el Señor Jesucristo, ya había sido totalmente transformado por Dios. También ellos creían que Dios en ningún sentido ve ningún pecado en sus hijos. Y quiero resaltar este aspecto que dice en ningún sentido. O sea, claramente cuando ve a un creyente, alguien que ha confiado en Cristo, ve a Cristo. O sea, nos ve a través de Cristo. Por eso nos ha declarado justos e inocentes. En ese sentido lo entendemos, pero en el sentido de que no ven ningún pecado en nosotros, entonces, ¿cómo sería la reprensión o la disciplina que Dios trae a nuestras vidas cuando nosotros pecamos, aun siendo creyentes? Pero ellos niegan esto. También ellos afirmaban que los cristianos pueden vivir en pecado. No que caen en un pecado, sino que pueden vivir en pecado. Y también creían que la ley de Dios no es necesaria ni para la conversión, que fue lo que expliqué ahora, o sea, debe hablársele a alguien acerca de la condición de pecado que estaba, ni para la vida después de la conversión. O sea, la ley de Dios no tiene ya nada que ver con nosotros. Estos son los postulados que se encontraban en los documentos o en la literatura de los antinomianos en el siglo XVII. Sproul comenta: en inglés hay un pequeño poema que se constituye en el canto temático del antinomianismo. Dice: libre de la ley, bendita condición, pecar puedo todo lo que quiero, igual tengo la remisión. Los antinomianos adquieren este fastidio por la ley de diversas maneras. Algunos creen que ya no están obligados a guardar la ley moral de Dios porque Jesús los ha librado de esta obligación. Insisten en que la gracia no solamente nos libra de la maldición de la ley de Dios, sino que nos libra de cualquier obligación a obedecer la ley de Dios. La gracia se convierte así en una licencia para desobedecer, expresa Sproul en el mismo artículo. Hermanos, no está de más decir de cómo muchos de los errores que han brotado a lo largo de la historia de la iglesia, que así como muchos de los errores que han brotado al interior de la historia de la iglesia, el antinomianismo hace aparición en nuestros días. Y tristemente aún en medio de cristianos que profesan adherirse a la fe reformada. ¿En serio, pastor? Sí, claro. Cuando una persona le es suficiente que alguien dice que es cristiano y sin embargo tiene una vida de inmoralidad, y para esa persona definitivamente ese es cristiano. ¿Cómo sabes? Porque él dice que es cristiano. Pero ¿qué dicen nuestros estándares? ¿Que cómo se evidencia? Con lo que podemos ver. Una profesión de fe creíble que no es destruida por la inmoralidad o por abrazar el error. Dime si no está en medio aún de personas que empiezan a llegar a dar sus primeros pasitos y aún quienes tienen un tiempo aún dentro de la fe reformada. Nuestra confesión señala y rechaza todos estos errores enumerados anteriormente a lo largo de sus capítulos. Pero en el capítulo de hoy, que hoy iniciamos para exponer, que trata de la santificación, se presenta de manera clara, escucha, lo que resulta inexorablemente por la obra de Dios el Espíritu en aquellos que han sido llamados, justificados, adoptados y que han recibido el Espíritu de adopción. ¿Qué es lo que resulta? Una vida en creciente santidad. Así como la Asamblea de Westminster se reunió en medio de una guerra civil y en sus sesiones se libraba una guerra durante el trabajo de la redacción para dar batalla al error,
nuestro capítulo, especialmente los párrafos 2 y 3, nos hablarán de esa guerra irreconciliable entre los deseos pecaminosos carnales y el deseo de lo que el Espíritu que nos ha sido dado quiere para nosotros. Y nos va a instar este capítulo a participar en lo que nos corresponde en esa guerra por la santidad. James Renihan expresa: la santificación es un capítulo esencial en la estructura de la Segunda Confesión de Fe de Londres. Basado en los capítulos anteriores, continúa el tema de la obra de Dios en la salvación. Describe la obra continua del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes y los insta a participar en la guerra espiritual. En la enseñanza de esta noche específicamente nos detendremos en la exposición del párrafo 1, que nos presenta una descripción de la santificación. Leamos entonces, hermanos, el párrafo 1. Voy a leer de pantalla, usted lo puede seguir ahí si tiene su confesión de fe, pero hay un par de palabras que son importantes en la traducción del inglés como originalmente se escribió. Vamos a leer. Dice: los que están unidos a Cristo, llamados y regenerados eficazmente, teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos, por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son también más santificados real y personalmente por la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son más y más debilitadas y mortificadas, y ellos más y más vivificados y fortalecidos en todas las gracias salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Encontramos 3 momentos en esta descripción que nos da el párrafo sobre la santificación y que nos va a servir de guía para su exposición. El comienzo, su progreso y su necesidad. Estas son como las 3 partes o 3 tiempos que encontramos en la definición. Empecemos entonces por el primero de estos tiempos o momentos de lo que nos da el párrafo. Empecemos por su comienzo. La confesión inicia diciendo, o sea, ¿el comienzo de qué? De la santificación. Los que están unidos a Cristo, llamados y regenerados eficazmente, teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Lo primero que debemos notar en este párrafo es el énfasis de nuestra confesión de fe en la unidad del propósito de Dios en la salvación. Dice, los que están unidos a Cristo, llamados y regenerados eficazmente. Y más adelante va a decir, son también más santificados. La unidad del propósito nos muestran todos estos capítulos que nos habla de la aplicación de la salvación en nosotros, la unidad del propósito divino. O sea, Dios los va a llevar a cabo según su determinación en la eternidad pasada. Nada se va a pasar de su determinación salvífica de aplicar todas las bendiciones ganadas en Cristo para nosotros. No hay personas que hayan sido elegidos en la eternidad y que después no sean llamados. O no hay algunos que sean llamados y que después no sean, pues por decirlo así, regenerados o justificados. No hay algunos que siendo justificados entonces no sean santificados. No, aquí podemos ver entonces ese énfasis de la unidad del propósito. La salvación es un propósito de Dios. Él lo va a cumplir. Es su determinación. No hay faltantes dentro de esa determinación de Dios cuando el Espíritu Santo empieza a aplicarla realmente. Ya hemos citado en las últimas enseñanzas lo que James Renihan señala insistente en cuanto a la necesidad de reconocer las conexiones de todos estos capítulos de nuestra confesión que nos hablan de la salvación para no perder de vista la unidad del propósito de Dios en la salvación. Por eso quiero traer aquí otro comentario, el de Jeffrey Smith,
quien es quien trabaja esta doctrina en la nueva exposición de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que nos sirve también como material de estudio para estas enseñanzas que Rob Ventura edita. Jeffrey Smith expresa: los que son efectivamente llamados y regenerados también son justificados. Los que son justificados también son adoptados. Y los que son adoptados también son santificados. La confesión no aprueba una visión de la salvación en la que un creyente pueda ser partícipe de una o más de estas bendiciones sin ser partícipe también de todas ellas. Una razón para esto es que los beneficios de la salvación nunca se separan en el Nuevo Testamento del Salvador mismo. Note nuevamente que este capítulo comienza con las palabras los que están unidos a Cristo. El llamado, la regeneración, la justificación, nuestra adopción y la santificación se encuentran en Cristo y en virtud de nuestra unión con Él. Cuando un pecador se une experiencialmente a Cristo por el Espíritu a través de la fe, llega a ser partícipe de todo lo que Cristo ha comprado con su sangre, no de parte. Los que están unidos a Cristo, así dice nuestra confesión de fe, y es una variación menor de lo que encontramos en la confesión de fe de Westminster, que solo dice los que fueron eficazmente llamados y regenerados. La nuestra dice los que están unidos a Cristo, llamados y regenerados eficazmente. Westminster dice los que fueron eficazmente llamados y regenerados. Y es que nuestros hermanos bautistas particulares, editores de nuestra confesión de fe, toman esta variación hecha por John Owen en la Declaración de los Congregacionalistas de Savoy, que tiene el propósito de acentuar, como ya lo hemos mencionado, no solo la unidad del propósito de Dios en la salvación, sino que esta es una obra completa de Dios que nos viene en Cristo, en virtud de la unión que tenemos con Cristo. Comentando la frase, somos hechos partícipe de Cristo, que se encuentra en Hebreos 3:14, John Owen escribió: es la primera, hablando de la unión con Cristo, es la primera y principal gracia en cuanto a causalidad y eficacia. Es la causa de todas las demás gracias de que somos partícipes. Todas nos son comunicadas en virtud de nuestra unión con Cristo. De ahí nuestra adopción, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra fecundidad, nuestra perseverancia, nuestra resurrección, nuestra gloria. La santificación entonces, hermanos, hace parte del propósito divino de la salvación. Y no hay manera de tal cosa como regenerados, justificados, adoptados, pero que no sean santificados. Sobre esto también Jeffrey Smith comenta, y no lo tengo en pantalla, presta atención por favor. Hay quienes en la historia de la iglesia han enseñado esto, y de una forma u otra esto es una enseñanza popular hoy en algunos círculos. Se transmite la idea de que un hombre puede ser un hombre salvo y solo ser justificado, y no que sea santificado. Él puede tener su mal registro borrado en el cielo sin que su mal corazón y comportamiento también sean cambiados y redirigidos hacia la búsqueda de la santidad aquí en la tierra. La confesión se opone completamente a este tipo de enseñanza. De acuerdo con la Escritura, como veremos, deja claro que cuando un pecador se une a Cristo por el Espíritu y por la fe, no solo es justificado, sino también santificado. La santificación no es un extra opcional para los cristianos. Es una parte esencial de la salvación que Dios da a todos los que están en unión con su Hijo. Ahora, este inicio del párrafo nos habla del comienzo de la santificación en la vida del que es redimido. ¿Cuándo? Cuando dice, los que están unidos a Cristo, llamados y regenerados eficazmente,
Y pasa a hacer una descripción del hombre regenerado en aspectos que son esenciales en cuanto a la santificación. Dice, teniendo un nuevo corazón, un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Y después, para ver nosotros que esto definitivamente es una descripción del comienzo de la santificación, pues cuando leemos lo que dice inmediatamente, que es, son también más santificados real y personalmente, nos damos cuenta entonces que lo que la primera parte nos está hablando es de una santificación inicial. Allí comienza. Porque después, cuando dice que son también más santificados real y personalmente, entonces allí está hablando de un progreso en esto que se ha iniciado. Hay un comienzo de la santificación y hay un crecimiento progresivo de la santificación. Este crecimiento progresivo es expresado en nuestro párrafo con las expresiones más o más y más que se repiten en el párrafo, como lo veremos en un momento. San Waldron habla, y nos quedamos en este momento del comienzo. San Waldron habla de este comienzo y de su progresión como la incepción de la santificación y el incremento de la santificación. O sea, la santificación tiene un comienzo. Una vez que Dios obra regeneración, este creyente viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces es justificado. Y esta persona, al haber sido justificada por Dios, recibe las bendiciones de la adopción, y al ser entonces hijo, la presencia del Espíritu Santo en él. Este asunto inicial muestra una santificación que se ha hecho en él en ese momento, que después va a tener un crecimiento y una progresión. A esto es a lo que Waldron llama una incepción de la santificación y el aspecto progresivo, un incremento de la santificación. Y al parecer es John Murray quien introduce en la teología reformada moderna la expresión santificación definitiva para referirse al inicio de la santificación. Definitiva para referirse al inicio de la santificación. ¿No es como raro eso? Waldron dice, la santificación definitiva es simplemente otra manera de referirse al cambio básico y radical que se produce en la condición moral y ética del pecador cuando se une a Cristo en el llamamiento eficaz y la regeneración. ¿Por qué es importante esta expresión santificación definitiva? Es importante para que nos quede claro, según nuestros estándares de fe por la palabra del Señor, que cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, en su conversión por toda la obra del Espíritu Santo, recibe un cambio radical. Un cambio radical que es definitivo. Que a partir de allí se empieza a tener una progresión y un crecimiento, sí, sin lugar a dudas. A eso nos ocuparemos en el párrafo 2 y en el párrafo 3. Pero es que a veces se pierde de vista este elemento esencial de que hay una obra santificadora definitiva en el momento de la regeneración y todas las bendiciones que nos vienen en la conversión. Mira cómo el apóstol Pablo, escribiendo a una comunidad con graves problemas morales, después de describir la condición de pecado en la que se encontraba, dice a los corintios, nada más y nada menos, le dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que los corintios tenían un crecimiento de madurez en santidad notorio? No.
¿Y por qué dice Pablo aquí que ellos ya han sido santificados? Bueno, esta es una expresión en cuanto al cambio radical que opera el Espíritu Santo moralmente y espiritualmente en la vida de aquel que es redimido. Esa es la razón por la que la confesión presenta como uno de los textos de prueba para referirse a ese inicio de la santificación, a esta santificación definitiva, Hechos 20:32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aquí está hablando a pastores y encargándoles a su labor, de la labor que deberían hacer, pero está hablando de los creyentes como ya santificados. Quiere decir entonces que todos los creyentes han adquirido un crecimiento de madurez cristiana en santidad. No, sino que si son creyentes, ya han sido santificados. Ahora, la expresión definitiva o santidad definitiva se refiere a que Dios ha obrado un cambio radical en el ser del redimido. La disposición regente, o sea, lo que rige, lo que gobierna el corazón, ya no es solamente hacia el pecado, sino que ahora es reorientada hacia Dios. Hay vida espiritual, relación con Dios, y la presencia del Espíritu Santo ahora actúa de continuo en su ser. Por eso la expresión que muy probablemente acuña John Murray dentro de la teología reformada moderna para hacer este énfasis de que hay algo radical en lo moral y espiritual en el momento de la conversión, porque eso parece ser que se ha perdido de vista. Y solamente nos enfocamos en el aspecto progresivo. Y por eso podríamos caer en algunos de los errores que el antinomianismo tiene al simplemente ver a una persona por profesión de fe, pero su vida no coherente a lo que muestra la palabra de Dios que hace el Espíritu Santo cuando es unido a Cristo. Por supuesto que tiene todo un camino para avanzar, pero por supuesto que hay un cambio. Hay un cambio. Miren, los carismáticos están teniendo un problema al no predicar el evangelio y llenarse de una gran multitud de no conversos en sus sillas. Nosotros no vamos a caer en ese mismo error. ¿Por qué? Porque profesan fe y pueden articular de alguna manera las doctrinas que nosotros profesamos, y aún así que no se vea ese cambio radical en su vida que siempre se va a ver moralmente. No, se inicia, por supuesto, tiene mucho por recorrer, por supuesto, pero sin lugar a dudas hace parte de lo que significa ser unido a Cristo y aplicada la salvación en ese momento por el Espíritu Santo. Esto lo expresa cuando al describir al llamado y regenerado como teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos, más adelante dice: el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido. Ahora, no todo la presencia del pecado, pero sí el dominio. A esto se refiere el segundo texto de prueba que presenta la confesión para señalar esta condición inicial de la santificación. Romanos 6, 5 al 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Miren que aquí está hablando acerca de la identidad con Cristo, de cómo nos identificamos en su vida, muerte, sepultura y resurrección, así con nuestro bautismo, nuestro inicio de vida cristiana. Y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado. Este es otro de los textos de prueba que presenta la confesión de fe. La santificación, hermanos, entonces, tiene su inicio en el cambio espiritual, moral y ético definitivo cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Y cuando al haber creído somos justificados, tomados por Dios como hijos y recibimos el Espíritu Santo de la promesa que ahora mora en nosotros y que nos santifica más y más en cuanto a nuestra realidad personal. Allí inicia la santificación, en ese cambio. Ahora, yo sé que estos temas por lo general empiezan a hacer que algunos empiecen a tener como dudas en cuanto a si han nacido de nuevo o han nacido de nuevo. Y entonces, ¿qué camino van a tomar? ¿Cuál camino van a tomar? No, pues entonces yo no soy un verdadero creyente. ¿En serio? No, yo sí creo. No, estas cosas son para creerlas por la fe y vivirlas. Por la fe y vivirlas. Yo he creído en Cristo. Estoy profundamente convencido de esto. Y entonces Dios ha obrado un cambio radical en mi vida. Ya no soy el mismo. Yo puedo vivir una vida para la gloria de Dios. Está la presencia del Espíritu Santo. Y si no lo hago, ya es un asunto de responsabilidad mía. Un asunto que, como veremos en el capítulo 2 y 3, es terrible. Pero el asunto aquí no es empezar a dudar de si soy salvo o no soy salvo. Si has creído en Cristo para salvación, estas bendiciones. ¿Cómo sabes tú que eres justificado y que el Señor te ve inocente? Por la palabra de Dios. ¿Cómo sabes tú que eres un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo me da testimonio, sí, pero es que es porque la palabra del Señor me confirma ese testimonio del Espíritu Santo. Pero este es un asunto que debemos creer por fe, porque es la obra de Dios, de la unidad de lo que Él promete, de las bendiciones de la salvación para nuestra vida. Y sobre la base de esa fe, de lo que es nuestra fe, entonces nosotros crecer. Tal vez para muchos de ustedes este asunto de la santificación definitiva suene un poco extraño y un poco diferente a la santificación posicional que siempre hemos escuchado en la teología moderna. Sam Waldron critica esa santificación posicional de esta manera. Dice, la santificación definitiva refuta la santificación meramente posicional. Lo que enseña la santificación posicional comúnmente afirman, los que enseñan la santificación posicional comúnmente afirman que la santificación que tiene lugar en la conversión es simplemente ser apartado legalmente para Dios en el estado en el que uno está. Dice él, esto es falso. La santificación definitiva significa una ruptura radical y práctica con el pecado en la conversión. La santificación definitiva también refuta la santificación meramente progresiva. Algunos parecen entender que la vida cristiana comienza a través de la justificación, no involucra ningún cambio radical en su carácter moral. Y luego, comenzando desde la justificación, los creyentes son progresivamente santificados. Esto implica, sin embargo, que la santificación progresiva comenzará de cero. Y eso es falso. Solo aquellos que están básica e inicialmente santificados están en una posición que les permite experimentar una santificación progresiva. Yo he enseñado santificación posicional, o sea, una santificación posicional en el sentido de que Dios nos ha apartado para Él, un estado que somos para Él. Pero si se toma esa santificación posicional como un asunto netamente de que Dios me ha apartado para Él, pero no en el sentido de que ha hecho un cambio radical en mi vida moral, hermanos, tenemos estos graves problemas y que son señalados aquí por los autores, no solamente de la confesión de fe. Me estoy dando cuenta a través del estudio que esta es una posición histórica y que es combate
esta santificación posicional, y no porque sea errónea como tal, si no se tiene en cuenta que el asunto no es solamente de yo te declaro mío y ya. No, yo te declaro mío porque estás unido a Cristo y porque has sido regenerado y porque ha habido una transformación de tu ser y porque has sido adoptado y porque se te ha dado el Espíritu Santo de Dios y porque se ha cambiado la disposición regente de tu corazón. Esto es lo que condensa la expresión teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos. James Renihan sobre esa frase dice: la frase teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos merece aclaración. Puede pensarse que la nueva vida otorgada en la regeneración produce como un tercer componente de la naturaleza humana previamente muerto, un espíritu que complementa el cuerpo y el alma. Esta conclusión es incorrecta. Cuando nuestra confesión de fe dice teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos, no está diciendo que es que las personas cuando son inconversas viven con un espíritu muerto ontológicamente en su conformación y que entonces cuando son creyentes ese espíritu les es dado como un espíritu nuevo. No. Ese espíritu nuevo hace una referencia a la presencia del Espíritu Santo que se nos es dado. Sino que la forma en que se expresa aquí la confesión es una paráfrasis del Salmo 51:10, donde David expresa, arrepentido por su pecado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero la idea que tratan de transmitir los redactores de la confesión es que el Espíritu Santo viene y se instala en los corazones de los creyentes. De allí que el uso de las mayúsculas en la palabra espíritu apunta a la identificación con el instrumento y la morada del Espíritu de Dios. ¿Cierto que no aparece con E mayúscula en nuestras confesiones de fe que tenemos ahí impresas? Por favor, ¿me confirman? No. Entonces parece como que dijera que renovara un espíritu dentro de nosotros. Y algunos podrían pensar de que es que entonces las personas que están allá afuera, cuando se dice que están muertos espiritualmente, es porque no tienen espíritu dentro de ellos. No. Miren, todos los seres humanos están conformados por una parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo y la parte inmaterial se le llama en la Biblia alma o espíritu. Indistintamente, son intercambiables y son sinónimos. No todas las personas, aún los impíos, tienen espíritu. Espiritualmente muertos no es que no tengan espíritu o el espíritu lo tengan muerto, es que no tienen relación con Dios. Aquí cuando se dice que se les da un espíritu, se les da un espíritu nuevo y se ha hablado de creado en ellos un corazón nuevo, es la presencia del Espíritu Santo. Así lo expresa John Owen en su tratado sobre la perseverancia de los santos. Dice: la morada del Espíritu es la gran y solemne promesa del pacto de gracia. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré andar por mis caminos. En el versículo anterior les dice: les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿A qué se refiere entonces allí nuestra confesión de fe? A la presencia del Espíritu Santo. George Lawson escribió en 1662 lo siguiente. Presta atención a la primera parte que no aparecerá en pantalla, pero la segunda sí. Esta es aquella obra del Espíritu que se llama vocación, o sea, llamamiento, regeneración, conversión, tomada activamente, sin la cual el hombre no puede arrepentirse, creer, obedecer y volverse a Dios. Se dice que es un despertar del hombre muerto en el pecado, poner el temor de Dios en el corazón del hombre, poner el Espíritu de Dios dentro del hombre para que obedezca sus leyes, un llamado de las tinieblas a la luz, una escritura sobre las tablas de carne del corazón del hombre. Por este escrito se dice
que el hombre tiene un corazón y un espíritu nuevos. No que Dios crea en el hombre un alma nueva o nuevas facultades, sino porque da nueva potencia, nueva luz, nueva vida, nuevas cualidades, de modo que el hombre se hace partícipe de una naturaleza divina. ¿Cómo así que nos hacemos partícipes de una naturaleza divina? ¿Nos convertimos en diosesitos? No. ¿A qué se refiere? A la presencia del Espíritu Santo. Y se moldea de nuevo, con tanta alteración que es otro hombre. Aunque no por sustancia, o sea, no lo que somos, pero sí por cualidades y operaciones. Este inicio de la santificación, que me encantó el término, o santificación definitiva, en el sentido que ya lo explicamos, tiene como fundamento que, pues, la obra de Cristo. Por eso nuestra confesión dice: los que están unidos a Cristo, llamados y regenerados eficazmente, teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos, por la vida de la muerte y resurrección de Cristo. La fuente entonces de este cambio radical, de esta santificación definitiva, su fundamento es la obra de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación el párrafo nos empieza a hablar de la progresión de esa santificación, su progreso. Son también más santificados, o sea, ya han sido santificados, pero ahora dice, son más santificados, real y personalmente, por la misma virtud, por su palabra. ¿Cuál es la misma virtud? O sea, por la vida y por la muerte de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. La santificación comienza en todos los ricos aspectos que comprende la obra de Dios el Espíritu Santo que Él hace en nuestra conversión, a los que ya nos referimos. Sí, pero continúa, progresa en el creyente que empieza a experimentar más y más una transformación creciente por el Espíritu Santo. Son también más santificados real y personalmente, dice en la confesión. El Espíritu Santo continúa su obra transformadora después de habernos dado un nuevo corazón. Su presencia, la presencia o habitación del Espíritu Santo en el sentido de una relación restaurada con Dios en Jesucristo. Por lo general, pensamos en la habitación del Espíritu Santo y creo que la mayoría al principio pensamos como nosotros, como una cajita donde el Espíritu Santo está dentro. Esa no es la habitación del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Nosotros como una cajita que contiene el Espíritu Santo. No, es un asunto relacional, de influencia, de relación, de obrar, como lo voy a describir a continuación. La presencia o habitación del Espíritu Santo en el sentido de una relación restaurada con Dios en Jesucristo, en la que el Espíritu, en virtud de esa relación paternal de Dios con nosotros, que vimos la semana pasada, influye, guía, dirige, convence, redarguye, purifica, enseña, continúa obrando, transformando al creyente de manera personal, o sea, en todo lo que él es. Por eso habla de real y personal. Real en el sentido que esa transformación es efectiva y por eso se evidencia en la vida del creyente. Y personal, porque se trata de una relación personal. La presencia del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo, no es que tú eres la caja contenedora del Espíritu Santo. La presencia, la habitación del Espíritu Santo, por eso era una promesa bajo el antiguo pacto, se da que por la obra de Cristo, nosotros ahora somos reconciliados con Dios. Se ha abierto la disposición totalmente del acceso a Dios en nuestra adopción. Tenemos una relación con Dios. Los pecados realmente han sido pagados por Cristo en la cruz del Calvario y se nos es dado esa presencia que actúa en tu vida. De allí
que se nos insta a los creyentes del Nuevo Testamento a librar las batallas por la santidad que nosotros pocas veces vemos realizadas en los creyentes bajo el Antiguo Testamento. El texto de prueba que nos presenta la confesión en esta sección implica progreso y afectación en todo lo que nosotros somos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa un progreso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No está de más aclarar que espíritu y alma y cuerpo no son componentes. Pablo no está citando de qué estamos compuestos. Es la sumatoria de expresiones sinónimas para hablar que todo nuestro ser sea santificado. Me encanta cómo Luis Berkhoff, con toda la precisión teológica que le distingue, parece inspirarse en la descripción que nos da de la progresión que Dios realiza en nuestra santificación. Mira cómo lo escribe, hablando de la progresión de esa santificación en nuestra vida. Recuerda que ya pasamos de la progresión en su inicio, de la santificación en su inicio. Él escribe: es aquel acto de Dios por el cual la disposición santa del alma es fortalecida, los ejercicios santos son incrementados y así un nuevo curso de vida es engendrado y promovido. La antigua estructura del pecado es gradualmente derribada y una nueva estructura de Dios se levanta en su lugar. Estas dos partes de la santificación no son sucesivas, o sea, una después de otra, sino contemporáneas. Y él dice: gracias a Dios, la construcción gradual del nuevo edificio no tiene que esperar hasta que el antiguo sea totalmente demolido. Si tuviera que esperar para ello, nunca podría comenzar en esta vida. Con la disolución gradual de lo viejo, lo nuevo hace su aparición. Es como cuando se airea una casa llena con olores pestilentes. A medida que el viejo aire es expulsado, el nuevo ingresa con fuerza. Y después concluye: la nueva vida a la que esto conduce se denomina una vida para Dios. No hay santificación progresiva si primero no ha habido un cambio radical operado por el Espíritu Santo de Dios. Y el crecimiento en santidad se da por la presencia del Espíritu Santo. Él es el que lo está obrando. Él lo está obrando continuamente, influyéndote, señalándote, redarguyéndote, dirigiéndote, recordándote, dándote luz. Eso es a lo que a continuación se refiere la confesión de fe cuando habla del autor y los medios. Y dice: por la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El fundamento de esa transformación es la obra de Cristo. Por eso dice: por la misma virtud, su vida y su muerte. Pero los medios que son utilizados por el autor, que es el Espíritu Santo, son su palabra. Su palabra y el Espíritu Santo como el autor, el Espíritu Santo que mora en ellos. Recurriendo nuevamente a Berkhoff sobre el autor y los medios, él afirma lo siguiente: la santificación es una obra del Dios Trino, pero en la Escritura se adscribe más particularmente al Espíritu Santo. Es particularmente interesante en nuestros días con su énfasis en la necesidad de emprender el estudio de la teología desde la antropología, o sea, desde el hombre y hacia Dios, y su llamado de servir en el reino, enfatizar el hecho de que Dios, o sea, él dice, es importante enfatizar el hecho de que Dios y no el ser humano es el autor de la santificación. Casi siempre cuando pensamos en la santificación, incluso la progresiva, estamos pensando en nuestra responsabilidad, pero es el Espíritu Santo el que nos santifica.
Tranquilos, en el párrafo 2 y en el párrafo 3 vamos a hablar de la parte que nos corresponde. Pero aquí, ¿recuerdan el énfasis? El énfasis que tenemos en todos los capítulos, la unidad del propósito de Dios. Es Dios el que santifica, es Dios el que santifica, hace parte de su obra, como todos los otros aspectos que hemos mencionado. En la medida en que la santificación ocurra en la vida subconsciente, es efectuada por medio de la operación inmediata del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo obra sobre nosotros de una manera milagrosa. Pero como una obra en la vida consciente de los creyentes es generada por diversos medios, los cuales emplea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros obra milagrosamente, de manera que no nos damos cuenta. Pero de manera consciente, Él obra en nosotros a través de medios. ¿Y cuál es el principal medio que Dios usa el Espíritu Santo para obrar en nosotros? Pues su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, en la oración del Señor Jesucristo, en la oración sumo sacerdotal. Berkhoff expresa: la verdad, la Biblia, en sí misma ciertamente no tiene eficiencia adecuada para santificar al creyente. No obstante, está adaptada naturalmente para servir como medio de santificación al ser empleada por el Espíritu Santo. La Escritura presenta todas las condiciones objetivas para los ejercicios y actos santos. Sirve para fomentar la actividad espiritual de esta manera, no teniéndola aquí en el sobaco y que entonces te vaya pasando espiritualmente. No. ¿Cómo actúa? Mediante la presentación de motivaciones y estímulos, y da dirección a eso por medio de prohibiciones, exhortaciones y ejemplos. El Espíritu Santo obra de nosotros de una manera subconsciente en nosotros, en subconsciente, o sea que nosotros no nos damos cuenta de una manera inmediata, o sea, milagrosamente. No nos damos cuenta del cómo, pero Él está obrando. Pero hay un aspecto consciente en el que Él está obrando y ahí utiliza medios. ¿Cuáles medios utiliza? La palabra del Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea, ¿la utiliza cómo? ¿Como amuleto que nos transforma? No, leyéndola, papá. Leyéndola y entendiendo lo que nos dice. Esto es desagradable a Dios. Esto es algo que Dios abomina. Este es el camino que debes tomar. Este es el consejo. Este es el principio. Esto tiene bendición. Esto tiene mi desaprobación. Así obra el Espíritu Santo de Dios. Jeffrey Smith expresa: esto también nos recuerda que la verdad por sí sola nunca santificará a un hombre. Es Dios por el Espíritu Santo que nos santifica por su verdad. Su palabra es el instrumento, pero el Espíritu es quien la hace eficaz en nuestros corazones. Es por eso que toda nuestra interacción con la palabra de Dios, ya sea escuchando la predicación o leyendo y estudiando la Biblia personalmente, debe estar unida con ferviente oración por la bendición de Dios sobre él. La palabra sola no santifica, es el Espíritu quien santifica. Por eso, qué bueno que vengas a la iglesia. Gloria a Dios. Pero si estás ahí, o con una animadversión, o con un rechazo, o con un pero continuo. No, el Espíritu Santo obra en mí. ¿Cómo? Con la palabra. Entonces, ¿a qué vienes a escuchar? Hay que escuchar. Y escuchar el argumento, escuchar la prohibición, la advertencia, el ánimo, el camino, la senda, la prohibición, el resultado. Y añade: esto no sucede de alguna manera mágica o mística a través de la mera repetición de los versículos de las Escrituras. Más bien es por la palabra entendida, aplicada y puesta en práctica. Esta palabra santificadora de Dios está llena de doctrinas para ser aprendidas y creídas, y de mandamientos y exhortaciones para ser obedecidos. También está lleno de exhortaciones al esfuerzo diligente y al esfuerzo minucioso en el vivir la vida cristiana. Se ha vuelto un asunto como tan místico
y se pierde lo que es tan evidente, y es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas de una manera consciente, para nuestra conciencia, para que nosotros obremos a través de un medio cual la palabra del Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues aprendiéndola, entendiendo sus principios y poniéndolos por obra, con todos los elementos que tiene para que nosotros vivamos una vida en creciente santidad. Lo que a continuación nos ofrece el párrafo es una descripción de esa obra santificadora del Espíritu Santo en el creyente. La descripción que nos da es la siguiente: el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son más y más debilitadas y mortificadas, y ellos más y más vivificados y fortalecidos en todas las gracias salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Esta descripción presenta dos partes, o está constituida en dos partes. La primera, por así decirlo, es la disminución de lo pecaminoso, y la segunda, el aumento de lo agradable. Berkov dice: mientras la primera parte de la santificación es negativa en carácter, la segunda es positiva. En la primera parte nos habla de la disminución de lo pecaminoso. El dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son más y más debilitadas y mortificadas. La expresión cuerpo de pecado que tenemos allí es extraída de Romanos 6:6, que dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Esto debe ser entendido, esta expresión, metafóricamente, al entender cuerpo como un todo real. Y aquí se usa en relación con la muerte de Cristo, que nos significó, entre otras bendiciones, que el poder del pecado en todo lo que es derrotado por el Señor, y como resultado para nosotros su destrucción en el sentido de su objetivo. Denota entonces el acto de Dios por el cual la corrupción de la naturaleza humana es removida por Dios en un acto inicial y gradualmente por la acción del Espíritu Santo. Mortificar va quitando entonces lo malo de nosotros, lo pecaminoso. Los textos de prueba son Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí entonces es una disminución de lo pecaminoso, pero no solamente es un asunto de quitar lo pecaminoso en nosotros, sino también de un aumento en lo agradable a Dios. Ese es el sentido positivo, y allí dice la confesión: y ellos más y más vivificados y fortalecidos en todas las gracias salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Y el texto de prueba que presenta la confesión es Colosenses 1:10-11, que dice: para que andéis, y esta es la parte positiva, o sea, de lo que es agradable a los ojos de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Sí, santidad implica mortificar el pecado. Cesa entonces de alimentar los deseos pecaminosos de tu vida. Esa obra la hace el Espíritu Santo y te impulsa a ello. En cuanto a tu responsabilidad, a eso nos dedicaremos, Dios mediante, en la siguiente clase. Pero el otro asunto es que a medida que nos vamos vaciando, o la obra del Espíritu Santo nos va vaciando a nosotros de lo que no está bien, llénate de lo que está bien. Hay un problema con la inmundicia sexual, la lascivia. Cierra tus ojos a lo que alimenta ese aspecto pecaminoso, pero ahora llénalos de lo santo y de lo virtuoso. O sea, son dos aspectos.
uno de mortificación y otro de avivamiento. Y finalmente la confesión de manera breve nos habla de la necesidad de la santificación. Así termina el párrafo. Sin la cual ningún hombre verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Ahora, no porque la santidad sea el camino para ser salvos, sino porque, como lo hemos explicado a lo largo de esta enseñanza, la obra de salvación divina es un propósito divino que no está desprovisto de alguna de sus bendiciones. No hay tal cosa como justificados que no sean santificados. No hay tal cosa como una persona que no, pero yo soy un creyente, 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 pero yo soy un creyente de verdad, para Dios yo soy un creyente, y su vida no lo muestra. Se presenta aquí la santidad como necesaria en el sentido de que sin ella entonces no hay realmente una obra de salvación en la persona y por lo tanto no verá al Señor. A menos, mis amados hermanos, que nosotros seamos convencidos por las enseñanzas y los postulados del antinomianismo. No importa, con tal de que yo diga que creo en Cristo, no tengo nada que ver con la ley de Dios, ni con la ley moral de Dios en lo absoluto, para nada. No, mis hermanos, no es así. Y terminamos con estas palabras de Jeffrey también. Esta santificación inicial y progresiva es una marca de un verdadero cristiano. Si no buscamos la santidad en nuestras vidas, como la define y describe la Biblia, al final estaremos perdidos. No ganamos la salvación por la santificación, pero la salvación se evidencia en nosotros por y a través de nuestra santificación. De hecho, la santificación, como la justificación, es un aspecto esencial de la verdadera salvación. Por lo tanto, donde no hay santificación, no hay salvación.